Uno de los grandes problemas de la civilización y del desarrollo es la relación del individuo con el sistema. En el Evangelio, el individuo está por encima del sistema. Se puede decir que sin el Evangelio no puede haber democracia, porque el Evangelio es lo único que garantiza y defiende el valor de la persona individual. Si se llegan a desterrar de la vida política y económica los principios cristianos, no quedará nada que pueda mantener a raya el estado totalitario en el que el individuo se pierde en el sistema y existe no por sí, sino por y para el sistema. Que aquí decidamos que estos muertos no murieron en vano, que esta nación bajo Dios tenga un nuevo nacimiento que provenga de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no perezca sobre la faz de la tierra. El presidente Lincoln esperaba que su discurso recordara a la gente de la importancia de mantener viva la libertad y de redefinir el propósito de la guerra. La batalla de Gettysburg fue la batalla más mortal de la guerra civil. Este fue un evento que cambió la trayectoria de la historia en el norte, quienes finalmente llegaron a obtener la victoria. Los registros indican que entre 46.000 y 51.000 soldados murieron durante la batalla. El 19 de noviembre de 1863, 5 meses después de la batalla, el presidente Abraham Lincoln dedicó el campo de batalla como cementerio nacional. Durante la ceremonia, Lincoln ofreció uno de los discursos más reconocidos. Sus famosas palabras fueron las siguientes: el mundo notará poco y no se recordará por mucho tiempo lo que aquí diremos, pero nadie podrá olvidar lo que aquí se hizo. Es para nosotros, los vivos, a quienes dedicaremos la inconclusa obra de quienes aquí lucharon y la cual dejaron tan noblemente avanzada. Que aquí decidamos que estos muertos no murieron en vano. Que esta nación bajo Dios tenga un nuevo nacimiento que provenga de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no perezca sobre la faz de la tierra. El presidente Lincoln esperaba que su discurso recordara a la gente de la importancia de mantener viva la libertad y de redefinir el propósito de la guerra. La dignidad que la enfermedad no puede destruir, y es lo que Jesús reconoce en los enfermos que se allegan a Él o los que encuentra en su camino. El relato de la mujer encorvada ha sido novelado en una película. Bastante mal a mi criterio. Interesante la descripción del agobio que padece, producto de la maldad y ambición de los poderosos, y que como todo se resuelve mágicamente en el contacto con Jesús, aunque nada cambia del mundo que produjo ese dolor. Como era de esperar, el libro mencionado de Masters y López apunta a otro aspecto que hacen a lo ideológico. Señala la participación de Jesús en la reunión sinagogal, la iniciativa del maestro ante la situación de esta mujer anónima, y luego se centra en la reacción de las autoridades. Cito textualmente: el jefe de la sinagoga critica a la gente por venir a curarse el sábado. Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid a curaros en esos días y no el sábado. Fue una acusación injusta, porque la mujer no había pedido nada. Parece exagerado aquel enfado del jefe, pero era la forma de tener al pueblo sometido y encorvado. En la reclamación del jefe de la sinagoga tenemos una clave para entender por qué la gente estaba tan oprimida y la mujer no tenía ningún tipo de participación. La dominación de las conciencias a través de la manipulación de la ley de Dios era muy fuerte. Hasta aquí la cita textual. La conclusión es la alegría del pueblo, un tema que curiosamente también destaca Juan Luis II en sus referencias a Lucas como un evangelio de la alegría en los textos que hemos examinado antes, y la forma en que se quiebra ese dominio ideológico al ver la potencia del amor de Dios. Otros estudios también ponen el énfasis en la crítica al sistema a través de la intervención del jefe de la sinagoga, pero lo hacen ahora desde un punto de vista individualista. Cito nuevamente en forma textual: el presidente de la sinagoga y sus semejantes
eran personas que amaban más el sistema que a la gente. Les parecía más importante que se cumplieran sus leyes que se curara a una mujer en día sábado. Uno de los grandes problemas de la civilización y del desarrollo es la relación del individuo con el sistema. En el Evangelio, el individuo está por encima del sistema. Se puede decir que sin el Evangelio no puede haber democracia, porque el Evangelio es lo único que garantiza y defiende el valor de la persona individual. Si se llegan a desterrar de la vida política y económica los principios cristianos, no quedará nada que pueda mantener a raya el estado totalitario en el que el individuo se pierde en el sistema y existe por y para el sistema. La cita de Jorge Jiménez, un predicador puertorriqueño, muestra una visión antagónica con la de Mesters, considerando el mismo versículo. Mientras Mesters ve una crítica al sistema desde la óptica liberacionista popular, Jiménez exalta el Evangelio y los principios cristianos como defensa de la libertad individual. Esta de William Barclay, al que este comentarista Jiménez resume sin citar. Y Barclay ha tenido mucha influencia en todo el mundo evangélico en América Latina. Por cierto, la hermenéutica latinoamericana, ni la más conservadora ni la más liberacionista, son independientes de lo que ocurre en la interpretación bíblica en otras latitudes, pero siempre le agrega un sabor local, alguna referencia que particulariza y conforma, más allá de la propia intención, un espacio cultural diferenciado. Finalmente, permítaseme incluir mi propia lectura de este texto, que aparece en el capítulo Enderezar lo torcido del libro Jesús del Pueblo. Voy a leer mi exégesis del texto. El argumento es que asumo mi condición de antropólogo, pero que con la posibilidad de viajar en el tiempo, acercarme a los lugares donde está Jesús. Y entonces realizar un trabajo etnográfico sobre los actores anónimos del Evangelio de Jesús, de los Evangelios, mejor dicho. Y entonces digo, escucho el testimonio de una mujer de aldea. Es una mujer mayor, pero de mirada vivaz, palabra fácil. Así me habló. Esa tarde fui como todos los sábados para escuchar desde lejos. Estas serían las palabras de la mujer. Sabíamos que Jesús, precedido de cierta fama, estaba en el pueblo desde el día anterior y quería saber qué diría. La reunión de la sinagoga era frente a la casa de Gilén, que la preside. Él estaba muy influido por los fariseos, por eso no me deja participar. Me considera impura por estar encorvada. Dice que es cosa del demonio. El pueblo para orar, para escuchar la Torá y los profetas, para resolver sobre las cosas que nos afectan, no me deja acercarme. Hay algunos que, sea porque le creen o por quedar bien con él, porque es el patriarca del pueblo, ni siquiera se me acercan. Otros me miran con lástima. Los chicos me asustan, los más grandes se burlan, me imitan, caminan encorvados como yo y luego se levantan de golpe y se ríen. Algunos, sin embargo, me ayudan, ya que estoy limitada. Mi nuera me da una mano con la ropa y la comida, y lamento que no lo puedo retribuir, pero siempre todo me resulta más difícil. Un día, hace muchos años, fui a lavar la ropa con mi amiga Raquel. Había mucho viento, pero yo tenía que tener las cosas de mi hijo preparadas, así que fui igual hasta el río con el pesado canasto de ropa en la cabeza. Lavé todo, y cuando me incliné para levantar el canasto con la ropa mojada y volver,
sentí un profundo dolor en la espalda y ya nunca más me pude enderezar. Así quedé, con la cara hacia el suelo. Raquel, mi amiga, sin quererlo, fue la que empezó con el tema del demonio. Como había mucho viento, dijo en parte en broma, en parte con temor, que un demonio me había entrado. Me ayudó a llevar la ropa a casa, pero después, por influencia de Gilem, se distanció. Ayuda a mi familia, le da una mano a mi nuera con los niños cuando mi hijo sale a buscar trabajo a otras aldeas, pero no se quiere quedar en casa a conversar. Pasaron 18 años. Mi esposo me repudió porque dice que así no le servía, aunque ahora él ya murió. Mi hijo me hizo un lugar al lado de su casa. Me cuesta cocinar, no puedo lavar la ropa. Quisiera ayudar, no quedarme como una inútil, pero para ninguna tarea me puedo valer sola. Ver crecer a mis nietos es mi única alegría, pero no los puedo alzar, no puedo jugar con ellos. Ni siquiera puedo ver el sol radiante o la noche estrellada. Lo que veo de la gente son sus pies. A veces con dolor podía hacer un esfuerzo para levantar la cara, pero enseguida debo volver el rostro al piso. Hasta darme vuelta en la cama es difícil para mí. Estoy doblada. No solo en el cuerpo, se me encorvó el alma. Doblada sobre mi propio dolor, sin horizonte, conociendo el camino de la humillación, del desprecio, de la soledad. Quizás para no sentirme tan sola, fui a la reunión del sábado, de lejos, con esfuerzo para escuchar al tal Jesús. La reunión era en el descampado que hay frente a la casa de Gilem. Gilem había empezado, como siempre, con unas oraciones desde la puerta de su casa y todos los miraban. Pero cuando pidió que alguien leyera las Escrituras, Jesús tomó la voz y comenzó a recitar de memoria un trozo del profeta Isaías, anunciando salvación, y comenzó a explicar el texto. Jesús estaba bajo un árbol y la gente se había juntado alrededor de él. Todos se volvieron a él y comenzó a enseñar. Gilem comenzó a enojarse, no le gustaba nada de lo que oía. En eso, Jesús se interrumpe, me mira y me llama. Me asusté. Pensé que me iba a echar por ser impura, pero no, al contrario, me hizo acercarme, me hizo pasar por entre la gente. No podía ver sus rostros, pero comencé a sentir un murmullo de asombro. Y cuando estuve frente a él, me dijo, estás libre de tu enfermedad. Eso me dijo. No dijo demonio, ni espíritu, ni nada de eso. De tu enfermedad, me dijo. Puso la mano sobre mi espalda y poco a poco sentía que podía enderezarme. A medida que él levantaba la mano, yo levantaba mi cabeza. Mi espalda sentía los tirones de tanto tiempo resignada, pero mi rostro ya no miraba el piso. Comenzaba a ver el asombro, la sonrisa, las exclamaciones de mis vecinos, cuyas caras no veía desde hacía años. Y como los niños que antes se burlaban de mí, me enderecé y comencé a reír, a llorar, a dar gracias a Dios. Gloria a Dios, grité, y muchos contestaron, aleluya, aleluya. Gilem se enojó. En lugar de gritar aleluya, gritó, hoy es sábado, no se puede hacer esto. Gloria a Dios es guardar el sábado, cumplir la ley. No es lícito hacer esto. Otro día vengan para ser sanados. Hoy es el culto de la sinagoga, de respeto y de unción, no este alboroto, no este intruso que enseña sin que lo llamen y ahora hace lo que no está permitido. Jesús, que antes había sido tan dulce, ahora muestra su malestar. No fue suave, hipócrita, le dijo. Si se cuidan los animales, no los desata para beber, ¿por qué no desatar a esta hija de Abraham?
hija de Abraham. Yo había vuelto a ser parte de este pueblo. Era una entre ellos de nuevo. No era más la hija del demonio, impuro desecho al que no se le podía ni mirar. Era hija de Abraham. Me devolvió mi salud, me devolvió mi lugar, me devolvió mi estirpe, me puso de nuevo entre los míos. 18 años víctima de Satanás. ¿Pero qué o quién era Satanás? ¿Un demonio que me entró en el cuerpo esa tarde ventosa frente al río? ¿O era Satanás el que obraba en otros, creando el prejuicio, la burla, el desprecio que me hacía impura? Las sogas que me ataban eran en realidad el dolor más profundo, que no era el del cuerpo, sino el que me segregaba de mis hermanos y hermanas. Revisé esos años, cómo me había repudiado mi marido desde su mirada utilitaria, cómo me habían abandonado mis amigas, cómo me había privado del juego de mis nietos, de poder alzarlos o abrazarlos, de tantos temores no dichos y miradas lastimeras. Y me di cuenta que, más que el dolor de mi enfermedad en el cuerpo, era ese Satanás del desamor el que me había hecho sufrir. Y ese sábado Dios había completado su obra, había quebrado su propia ley del sábado para afirmar la ley de la vida. Y mientras Gilén se volvía avergonzado a su casa y se encerraba mascullando su incomprensión, el pueblo, de nuevo mi pueblo, me sonreía y todos comentaban con alegría que podían añadir una nueva a las muchas cosas que se decían de Jesús. El Satanás que me encorvaba fue derrotado. El demonio que aísla y excluye había sido vencido. Y sentí que en mí se cumplía una profecía. Se enderezaba lo torcido. Disculpen este final autorreferencial. Solo quería mostrar el enorme rango de diferencias interpretativas que pueblan el estudio bíblico en nuestro continente y específicamente la hermenéutica de los evangelios sinópticos. Muchas gracias.